vas. Ah, caray. A ver, perfecto. Vamos a empezar con lo que es otoscopía. ¿Qué es lo que nos interesa de la otoscopía o qué es lo que refiere a la literatura que debemos de tener enfocado en ello? Primero va a ser la morfología del pabellón auricular, que esté en una posición respecto al ángulo de la cabeza, que sus relieves y valles estén presentes, si tiene más allá de uno, si la piel va a ser su grosor, su coloración, si es descamativo debido a los procesos infecciosos que puede llegar a presentar, o si hay presencia de cerumen y sobre todo la cantidad, debido a que la primera causa de baja de agudeza auditiva suele ser el tapón de cerumen, así como de sus características organolépticas que estas confieren, y ver que no genera una obstrucción respecto a esto. Rectificamos cómo llevamos a explorar la otoscopía, es rectificando un poco lo que es traccionando el pabellón auricular discretamente hacia afuera y hacia atrás, y metiendo el otoscopio. A este mismo momento vamos a ver si hay alivio de dolor o despierta dolor o también alivio de prurito. Ver así. Cabe mencionar que para cada conducto auditivo que tenemos hay que cambiar el conito del otoscopio debido a que puede ser de una causa infecciosa, se puede pasar de un oído al otro. Siempre hay que empezar por el oído sano y se hace de manera, en algunas literaturas dice que es de manera comparativa. Bueno, la otoscopía vamos a definirla a lo normal, a lo patológico, debido a las características de lo que es la integridad, correlación y los relieves así como de los reflejos. Permítanme tantito, es que voy a hacer más chiquito para poderlo ver. Perfecto. Ok. Vamos a empezar primero con la integridad de lo que es la membrana timpánica. Primero vamos a ver la apófisis corta y el mango del martillo que nos permita situar en el espacio de la membrana. Esto nos va a hacer trazar un eje sobre el mismo prominencia ósea que nos va a hacer dividir el cuadrante anterior y posterior, y sobre este meridiano vamos a trazar otro ángulo que vendría siendo transversal para poder generar los 4 cuadrantes de los ángulos. Es fundamental saber si está perforada o no, y si está perforada vamos a describir si está engrosada, adelgazada, si es monomérica o pelúcida, abombada o normoventilada. Hay que precisar la posición de la membrana timpánica con respecto al promontorio si vemos que está hundida. A este proceso de hundimiento se le va a conocer como atelectasia, y la situación más proximal de la pared medial es donde está la caja del tímpano, que suele ser normal. Aquí podemos ver que es en la pars flácida, que suele haber un proceso de una atelectasia, vamos a decirlo fisiológica, debido a las presiones que se manejan. Ahora de precisar si la atelectasia en la pars flácida o en la pars tensa, si está totalmente o implica un cuadrante. En ocasiones no es fácil mantener la membrana si está hundida o normoposicionada, y debe de fijarse en la apófisis corta de lo que es el mango del martillo, como aquí se selecciona, se indica, perdón. Todo esto nos va a llevar a lo que es el reflejo luminoso, debido a que el otoscopio va a tener una lámpara. No forzosamente tiene que ser ya con otoscopio debido al avance en la tecnología, porque hay cámaras que se conectan a los celulares y se pueden ya ver a través del celular, pero lo más común que llegamos a conocer es el otoscopio. Sí, el reflejo luminoso se llega a ver, si es el reflejo luminoso de Pulitzer, y se aplica sobre la apófisis del martillo, que aparece en esta partecita, tal cual se ve en la imagen. Y nos dice que son de un rendimiento de membrana que está íntegra y relativamente sano. Si la pars, perdón, si la integridad del tímpano está comprometida, debemos de definir si es en la porción central, de que no destruye el anillo timpánico de manera marginal o central, y si la destruye, si llega al marco óseo, es muy importante. Si está activa o no a la exploración de la otorragia, y si está seca o en su relación con los cuadrantes.
debemos de precisar el estado de los huesecillos, debido a que pueden estar en un estado de lisis o si están íntegros o no, así como lo que es la apófisis larga del yunque y del estribo, si está presente o ausente. Esto se debe a que las erosiones del ático dejan descubierto el yunque y la cabeza del martillo lo dejan sin tapizar. En ocasiones hay una remodelación o un moldeado por las ictericia que llegan a presentar la pados flácida. El aspecto de la membrana debe ser muy interesante debido a que es de la función, está muy ligada a lo que es la función de la trompa de Eustaquio y se realiza por maniobra de Valsalva y de Toynbee. Se debe observar el cuadrante posterior o superior de la membrana y la porción del conducto auditivo externo en relación a ella. Nos vemos en el aspecto si es brilloso o si es opaco. Si el tímpano se desplaza hacia el explorador al realizar la maniobra de Valsalvas, es una función normal y le pedimos que realice la maniobra de Toynbee. Más adelante voy a explicar cómo se hace la maniobra, ya que todos conocemos Valsalvas, pero Toynbee no es tan conocido. Y observamos si la membrana vuelve a su lugar. Si la membrana vuelve a su lugar y está en contacto con algún sencillo, da lugar a una timpanopudopexia o a una timpanoestadopexia espontánea, que es una membrana adelgazada, por como ya lo decía anteriormente, intuimos en una lisis vesicular. La coloración es parte de lo que debemos de mencionar en la exploración clínica, debido a que debemos de ver si es la luz refleja el promontorio o si es blanquecina o la rodácea, que puede ser parte de una otitis media o supurativa. Recordemos que lo que yo vea, las características que yo tengo respecto a mi exploración física de coloración es muy diferente, ya sea por el tipo de luz que maneja los otoscopios anteriores que eran de luz cálida o de luz fría, o de los nuevos otoscopios que traen luces incluso que cambian de luz a fría. Si está enrojecida, podremos sospechar de una otitis media aguda. Si está, o también si es hemorrágica, podemos sospechar de una otitis media aguda, azulada o aframbuesada para un paraganglioma, amarillenta o milisérica, lo que es, hay presencia de líquido en su interior. O en el caso de si hubiera estado vesiculosa, hablamos de una meningitis vírica. La coloración, como se muestra en la imagen, en la parte derecha inferior, pueden afectar varias partes del tímpano. Puede ser azul oscuro, puede tener en mi tímpano posterior con inferior golfo, de lo que es la vena yugular, que es una variante anatómica, y en la parte inferior procede a ser rosada frambuesada y ser pulsátil si es que hay un paraganglioma yugulotimpánico. Las porciones anteroinferiores del tímpano, como la coloración suele ser rosada y sincronizada con el latido cariótido, también pueden tener un trayecto de lo que es una variación anatómica de lo que es la carótida interna. Y el mero estímulo mecánico por introducir el otoscopio por el conducto auditivo externo provoca la dilatación de los vasos que se acompaña radialmente de un color hiperémico y hace que se vea rojita, no forzosamente tiene que ver con un proceso infeccioso, como se muestran a las imágenes. Bueno, vamos a hablar de los relieves. Las apófisis cortas del martillo son un color más blanco y está en la parte más alta. Cuando la apófisis del mango del martillo sobresale más, hay una difusión tubaria. Como aquí podemos ver en la imagen, raramente el mango aparece desdibujado y en posición más profunda, debido a que las disfunciones de la función tubárica suelen tener presiones negativas y suelen atraer más la membrana timpánica. El reflejo, como ya se mencionó antes, se sitúa en el cuadrante anterior y presenta un aspecto triangular y es el reflejo de Polis. Entonces, debemos de ver si su morfología es triangular, elíptica, los números, debido a que si presenta una lisis o no, los procesos óseos que tiene, si realiza mediante el espéculo de Ziegler, con una pera de goma podemos administrar presión positiva o negativa
para ver si la membrana se puede o no abombar. Más adelante, esa es una de las cosas que podemos hacer en la exploración. Eh, Normalmente se encuentra en el cuadrante postero superior y se hunde y se ahuma claramente con los cambios realizados en las maniobras de Valsalvas y de Tom. Cuando el líquido en la caja timpánica o en la membrana timpánica está impregnado por adherencias, se queda inmóvil. Esto se llega a perforar si la presión se pierde a través de ella o si encontramos líquido o burbujas aéreas, digamos la transparencia de cómo se realizan los campos de presión. Aquí en esta imagen podemos ver claramente varias burbujas bueno, detrás de la membrana timpánica. La maniobra del salvas, como le pedimos al paciente que la haga, es tapando las narinas y la boca bien cerrada sin dejar escapar el aire hacia el exterior para aumentar la presión de la rinofaringe. Por otoscopio vamos a ver que la membrana se abomba. Aquí hay que tener cuidado con el paciente porque si tiene un proceso en el cual le esté doliendo, le va a generar más dolor y hay que decirle al paciente que solamente es generar para ver causa. En la auscultación utilizamos un tubo de autoauscultación de goma con olivas en ambos extremos. Uno para el paciente y uno para el explorador. Escuchamos un soplo corto y un chasquido producido por el paso del aire por la trompa ionizada, en la cual se escucha la membrana, nos hace escuchar la membrana. Y la maniobra de Tomby se mantiene cuando tapamos la nariz y esto es lo contrario a la maniobra de Valsalvas. Pedimos al paciente que degluta y va a haber un descenso de la caja timpánica, haciendo que la membrana timpánica se hunda y vuelve a su lugar. De manera sana. ¿Cómo podemos lograr esta otra parte de la exploración? Es mediante la prueba de Pulitzer. Se necesita una goma de pera de Pulitzer, que es aproximadamente de unos 200 centímetros cúbicos, unido a una oliva. ¿Se coloca la oliva en las narinas y se insufla, bueno, se insufla. El aire insuflado penetra hacia la fosa nasal, hacia la rinofaringe, para que se escape por la orofaringe, detectando si hay un cierre de la palatofaringeo, cuando en el velo del paladar. Posterior a ello, pasa a la faringe. Entonces, la presión aérea creada en la rinofaringe abre la trompa y el aire, si está expedita, penetra en la caja del tímpano. Como aquí se puede ver. El cierre de la orofaringe puede lograrse de dos maneras. Esta es pronunciando fonemas con el sonido de la letra K, que es 44, Coca-Cola. Viene ordenando al paciente que mantenga agua en la boca y así se mantiene cerrado. Ok. Empezamos con lo que son los diapasones. Los diapasones van a ser auxiliares para lo que es la función auditiva y es conocer el umbral de a la audición cuantitativamente. Las personas podemos alcanzar a escuchar lo que son 10, desde los 10 decibeles, incluso hay personas que tienen el oído más educado, podemos empezar a escuchar los 40 decibeles o a 90 decibeles, dependiendo de la hipoacusia, ya sea moderada o severa profunda que tenga. Los nos van a ayudar para aclarar el topodiagnóstico, así como saber si la hipoacusia es de transmisión o de percepción o mixta. Localizar el distorno funcional es parte de lo que es nuestro trabajo, debido a que puede estar afectada la membrana timpánica, la cadena de vocecillos, el estribo, la función tubárica, la cóclea, el octavo par, otras partes de la vía auditiva como lo que es el córtex o varios lugares concomitantes. Establecer el pronóstico en general de la hipoacusia en transmisión tiene pronóstico aceptable y es funcional sometiéndolas a un tratamiento quirúrgico adecuado. ¿Por qué es esto importante? Para saber esto necesitamos saber lo que es la reserva coclear. La reserva coclear va a ser en una persona que tiene hipoacusia aquella cantidad de la función auditiva que todavía permanece funcional o indemne. En la actividad cocleo de la vía acústica, córtex auditiva. ¿Qué es tan importante? Ya que la reserva coclear nos indica si va a ser una persona que es candidata a una intervención quirúrgica, ya sea de manera paliativa o terapéutica.
así como generalmente se asimila el umbral de que ¿cómo se llama? Los implantes cocleares tengan el mismo umbral que la vía ósea. A la reserva coclear se asimila al umbral por la vía ósea para tener una mayor funcionalidad. En la hipoacusia de transmisión, y así como en las mixtas, la reserva coclear es igual a a la vía ósea, perdón, siempre es mejor que la vía normal, que es la vía aérea de la audición. A diferencia entre estas vías, se le conoce como gap, que está hecho, estas siglas del idioma inglés, pero en español sería el espacio, brecha y la diferencia que hay. Y se quedó para nosotros, que hablamos castellano, como umbral diferencial aéreo y óseo, o simplemente umbral de diferencial audiométrico. Bueno, los diapasones que vamos a utilizar van a manejar diferentes frecuencias. Estas son de 256, 512, 1024, 2048 Hz. La frecuencia más baja que produce mayor estímulo táctil, pero convenientemente es el que más utilizamos para explorar y es el que más nos sirve. El diapasón consta de un tallo o de un vástago contra el electrodo, del cual parten dos ramas. No se debe de golpear con demasiada energía contra un objeto rígido, debido a que la vibración puede ser excesiva y puede tener sonidos armónicos indeseados. El método para realizar bien el uso de los diapasones es tomar el mango del diapasón y pellizcar con ambos dedos las dos ramas instrumentales para generar una vibración adecuada. O golpear contra un tendón rotuliano o contra, obviamente, escondiendo la rótula para no dañarlo. La intención de esto es que se haga con un golpe que sea en una superficie que no sea rígida, pero que sí tenga la suficiente capacidad de activar el diapasón. Agarramos el diapasón, bueno, vamos a hacer varias pruebas con los diapasones. Una de estas pruebas es la prueba de Rini. Vamos a agarrar el diapasón por su pie, generando movimientos oscilatorios en la rama y en el cuello. Vamos a tener que poner el diapasón sobre la apófisis mastoides, apoyando firmemente sobre este hueso. Y solicitar al paciente que diga cuando no oye. Y cuando deje de oír, se coloca a 2 centímetros del conducto auditivo externo, perpendicular a él, y preguntamos si escucha o no escucha. La percibividad es subjetiva en esta situación, ya que es mayor o menor cuando los diapasones están en las mastoides. Como ya había mencionado anteriormente, la vía ósea es más fidedigna que la vía aérea. El resultado de la prueba va a ser un RINE positivo si escucha mejor por la vía ósea, que es un proceso normal, y va a ser un RINE negativo cuando se asocia a una hipacusia, a una transmisión. Quiere decir esto, que la vía ósea no escuchó bien. La prueba de Weber. Esto va a ser, hay muchas maneras de realizarla, pero la bibliografía que revisé dice que la más fidedigna es cuando el paciente sostiene con los dientes mientras vibra el diapasón hasta agotarse. Conforme va disminuyendo la vibración del diapasón, el lado más sano es el que va a seguir escuchando al diapasón. Esto también se puede colocar en la frente, en la línea de inserción de cabello, y a este test de Weber con diapasón se lateraliza hacia el lado más sano. En la hipoacusia de transmisión se lateraliza hacia el lado con mayor separación entre las vías aéreas y óseas, hablando cuantitativamente de ellas, y hacia el lado de mayor hipoacusia si el paciente presenta una hipoacusia subjetivamente. Es importante que uno de los dos lados aparece en el test negativo si hay
que sospechar de una hipoacusia de transmisión, cual sea aquí se ve. Este es otro ejemplo del que podemos ver de lo que es la prueba de Weber. Y de este modo podemos ver que la cóclea sí esté bien estimulada simultáneamente en el oído medio. Debido a que el mismo líquido cefalorraquídeo es estimulado, anula esta fase. Pero en cambio, si el paciente tiene una lesión en oído medio, percibirá mejor la vibración para alcanzar la cóclea a través del líquido cefalorraquídeo, ya que va anulando lo que es la llegada de los huesecillos. Pero por eso no hay transmisión que el paciente dice que es del mejor del lado afectado. La prueba de Lewis, la prueba de Lewis-Federici consiste en que el explorador va a activar el diapasón, se lo va a colocar en la apófisis mastoides del explorado cuando se mantenga vibrante. Es positivo cuando al apoyar el trago sobre la mastoides y es negativo con la integridad timpánica se asocia a fijaciones estapediales o son de tipo otoesclerosis. Ok, el test de Bonnier se coloca el diapasón mediante vibrantes en el esternón, este sería un Bonnier esternal, en la apófisis esteloides bilaterales o sobre las rótulas, que es un Bonnier rotuliano proporcionado en la misma información que el test de Weber, si divide que es positivo. Se aprecia en estos una hipoacusia de transmisión ya sea moderada o severa, con buena reserva coclear. Ay, perdón. Y estos son los ejemplos que se tienen. Aquí vemos cómo el paciente está sobre rótula y sobre esternón. Rótula, esternón. El test de Stenger es para detectar a los simuladores que son unilaterales. Se necesitan dos diapasones, perdón, ahí va la palabra diapasón, que son de las mismas características físicas. Debe decir que son de la misma frecuencia. Colocar el diapasón en la misma frecuencia simultánea en cada oído y oiremos cuál oye con mayor intensidad. Después de esto, provocaremos que uno de los diapasones se coloca enfrente a lo que es el conducto auditivo externo, no hipoacústico, a unos 2 centímetros y solicitamos que el paciente nos diga si oye o no. A medida que el diapasón va perdiendo vibración, en el otro se coloca a 2 centímetros supuestamente del oído dañado. Ante esta situación, al ser más intensa la vibración, el segundo diapasón comienza a oír por el primero. Si realmente no oye el segundo, seguirá escuchando por el primero. Así sabremos si el paciente es un simulador o no. El test de Schwambach aporta información a lo que es la conducción ósea comparado con un normoyente. Esto es muy sencillo. Vamos a hacer que el explorador activa el diapasón, lo pone en la apófisis mastoides de lo que es el explorado, se solicita que diga cuando ya no oye e inmediatamente con esa misma vibración nosotros como exploradores nos lo ponemos en la apófisis mastoide para ver si es. Desde bien la audición es ocluyendo el conducto auditivo externo. Este lo encontré incluso sin ocluir, pero se supone que en la misma técnica dice que lo debes de ocluir. Se aplica sobre la apófisis mastoide del diapasón, se solicita que el paciente nos indique cuándo deja de oír y en este mismo momento cerramos lo que es el conducto auditivo externo y le pedimos que nuevamente nos indique si tras ocluir la sonoridad aumenta o disminuye o se mantiene igual. Lo normal o en las hipoacusias de percepción, la sonoridad aumenta cuando hay apoyado el diapasón. Hay que tener mucho cuidado de no estar moviendo demasiado el diapasón, debido a que esto puede interrumpir las vibraciones del mismo. Ya ocluyendo lo que es el conducto auditivo externo, en caso del daño tímpano-auricular, aún sea mínimo, el test de Bing será negativo. Esto quiere decir que no aumenta la sonoridad al ocluir el conducto auditivo externo. Test de Galen.
Es útil para valorar la hipoacusia de transmisión, si existe inmovilidad osicular. ¿Cómo comprobamos esto? Tomamos una bola de goma de Pulitzer, perdón, y vamos a generar vibración del diapasón. Se pone sobre la apófisis mastoide y después insuflamos levemente para que la membrana timpánica no vibre. Para realizarlos aplicaremos el diapasón sobre la mastoide, ya lo he mencionado, y solicitamos al paciente que indique cuando oye nítidamente y cuando obturamos el conducto auditivo externo. Y procedemos a hacer la ejerción de la bomba. Si reduce la audición, es un Gauge positivo. Si no, es un Gauge negativo. El proceso de inmovilización de la cadena osicular quiere decir que está afectado. Bueno, ya que vimos la parte de la exploración clínica, la verdad es que es la parte más importante de esto, que es la audiometría. La audiometría va a ser un método de medición y estudio por medios electrónicos. Se utilizan audiómetros capaces de hacer tonos puros y en frecuencias determinadas, tanto a graves como agudas, que van desde los 125 hasta los 8000 Hz. Hay algunos que son hasta 20000 Hz a la intensidad deseada y va desde los menos 10 decibeles hasta los 110 decibeles, pudiendo aumentar de 5 en 5 decibeles cada parte. Los decibeles usados en la exploración audiométrica se les denominan HL, por sus siglas en inglés, Hearing Level, y son ponderancia para obtener a partir de decibeles físicos o de presiones sonoras, como lo que es SPL, que son Sound Pressure Level. ¿Cómo vamos a hacer la audiometría? La audiometría va a ser un tono causado por el audiómetro, que es el aparato, que llega a los oídos bien a través de un casco auricular por la vía aérea o a través de vibración, que son las que se colocan sobre la apófisis mastoides. El paciente se sienta en una cabina que está aislada de sonido o sonorizada y alza la mano, en este caso en la mayoría de las audiometrías, para saber si está escuchando el sonido. Puede pulsar un botón y encender una luz dependiendo de cada audiómetro que se practica. Bueno, decimos que hay un umbral de estímulo sonar más débil. Eso es lo que es el umbral de estímulo. A cada una de las frecuencias del umbral es distinto para cada sujeto. Así puede comenzar con un normoyente al oír a partir de 5, 10 o 15 decibeles según su edad. Y así como lo que es la sordera leve, que empieza entre los 15 y 35 decibeles, o la hipoacusia moderada, que es un umbral entre 25 y 60 decibeles. Decimos que el umbral es el estímulo sonar más débil o de menor intensidad que es capaz de hacer cada una de las frecuencias. Es diferente en cada sujeto. Me repite la presentación. Consiste en detectar el umbral auditivo para saber en cuántos de las frecuencias de entre 125 y 8000 Hz podría ser. Cada uno de estos umbrales registrados va a ser diferente y va a tener diferentes signos en el audiograma. Más adelante se va a hablar de lo que es la norma respecto y del de Fowler. Es una prueba subjetiva. ¿Por qué? Debido a que yo no tengo una manera de que realmente me diga el paciente que está escuchando, y debemos de confiar en también las actitudes del explorador. El grado de subjetividad es más tanto que depura tanto la ejecución y el mejor entrenamiento de quien lo realiza. Al comienzo hay que informarle al paciente de qué es lo que se le va a hacer, y antes de realizar la prueba debemos de hacer una otoscopía para saber si los oídos están limpios, descartar anomalías, realizar pruebas de diapasón de Rine, Weber, Lewis y Bing para saber y orientarnos hacia qué topodiagnóstico nos pueden dar. Ok, vamos a empezar siempre con la vía ósea, ya que es la que mayormente ocupamos, y esta se va a hacer de manera ordenada con una frecuencia de 1000 Hz, 2000, 4000, 8000, y de ahí se pasan a 500. Hay algunos
que manejan frecuencias de 750, sería de 750, 500, 250 y 100, y 125, perdón. Como norma general, es mejor utilizar los tonos discontinuos que continuos, ya que los primeros perciben mejor los tonos en función rítmica y esto puede alterar la percepción del paciente, así como anticipar su respuesta. Así es que la mejor manera de hacerlo es de una forma aleatoria. El primer tono a utilizar debe ser lo suficientemente intenso para que perciba la nitidez el paciente y aumentar de 10 en 10 decibeles para que el paciente lo pueda ir en caso de que queramos descubrir y el paciente tenga una hipoacusia. Aumentamos una intensidad de 5 decibeles hasta que llegue al tono de identificación correcta, al menos en 50% de los estímulos. Eso será el umbral auditivo para esa vía, para la vía aérea, disculpen, y esa frecuencia a continuación repetiremos el orden citado de la misma manera en el otro oído. Lo iremos graficando. La audiometría por la vía ósea es para determinar también los umbrales, pero a diferencia de la vía aérea, esta suele ser más fidedigna. Y se va a colocar el vibrador sobre la apófisis mastoides, teniendo cuidado de no tocar el pabellón auricular, ya con ambos umbrales para diferenciar el audiograma de este modo. A la vez, ambos oídos obtendremos la diferencia de representaciones de las audiciones que puedan agruparse en 3 tipos fundamentales de trazo correspondiente. La hipoacusia de transmisión o de percepción sea mixta, si la exploración es ecométrica y la audiometría son congruentes, daremos por finalizada la prueba. En el audiograma, que es lo que vamos a verificar, va a ser la anotación de los datos audiométricos tonales que aparecen en frecuencia de Hertz sobre las abscisas y una intensidad en decibeles sobre las ordenadas. Y vemos los Hertz y acá los decibeles. Uniendo los puntos de una línea quebrada en la línea aérea con trazos continuos y con trazos punteados en lo que es la línea ósea. El audiómetro, perdón, en el audiograma contamos con lo que es estos símbolos universales, lo que es la conducción aérea del oído derecho y del oído izquierdo. Si hay ausencia de la respuesta en el oído derecho, en el oído izquierdo, la conducción aérea si hay enmascarado debido al proceso, si hay conducción ósea de la apófisis mastoides y la conducción pues, con enmascaramiento. ¿Sí? No alcanzo a ver qué dice estos son los símbolos universales que otorga la norma ISO, pero no alcanzo a ver por mi barra de preferidos, no alcanzo a ver qué. Bueno, y lo que es el monigote de Fowler fue una nomenclatura que se le dio para lo que fue anteriormente a la norma, en el cual el círculo rojo era para el oído derecho, mientras con una X es azul para el oído izquierdo. La audición por vía ósea es de oído derecho, se utiliza un paréntesis triangular rojo, y en lo que es el vértice de la punta derecha del paciente, nuestra izquierda, y para la audición ósea del oído izquierdo, un paréntesis triangular azul, cuyo vértice apunta hacia el oído izquierdo del paciente, nuestra derecha. Y esto se trata el monigote de Fowler. Ok, no siempre va a ser fácil hacer una audiometría tonal, es tan simple, debido a que
un oído hipoacúsico que es estimulado, el oído contralateral va a tener una respuesta. A estos trazos se le llama falsos o curva fantasma. Por ejemplo, si a 40 o 50 decibeles de diferencia debemos de tener para saber si estas son o no curvas fantasmas en 3 frecuencias centrales, si estamos hablando de lo que es la vía aérea o de las vías óseas respecto a lo que son la peor y la menor, si hay una diferencia de 10 decibeles en 3 frecuencias respecto a la vía ósea. ¿Cómo vamos a proceder al enmascaramiento? El mejor oído con sonidos suficientemente intensos para poder allanar la respuesta si es que están elevados, pero distorsionar del peor oído. ¿Cómo hacemos esto? Esta técnica se llama meseta, para que el umbral del oído óseo de un oído colocamos los auriculares en la vía aérea del oído normoyente y enviamos un ruido blanco. El ruido blanco va a ser este sonido que tenían las teles anteriormente, que era como estática, y así lo mantenemos. El enmascaramiento inicialmente será de intensidad suficiente para percibirlo sin dificultad, pero después de eso aumentaremos 10 decibeles para dar comienzo a la prueba. Así, el oído hipoacústico estará sometido a una intensidad sonora suficiente para saber si es percibida sin dificultad. Iremos descendiendo la intensidad de los estímulos de 10 decibeles en 10 decibeles para encontrar el umbral de audición de el umbral de audición ósea en esa frecuencia. Continuamos aumentando en 5 decibeles la intensidad del ruido blanco enmascarante y de nuevo buscaremos el umbral óseo y la misma frecuencia, pero obviamente será mayor que lo que volvemos a oír con el ruido blanco de 10 decibeles. Repetimos nuevamente la prueba con la intensidad de los ruidos enmascarados y el oído sano hasta que el umbral óseo sea detectado. Si se mantengan 2 medidas inalteradas a pesar del aumento de intensidad, o 3 sucesivamente, podemos considerar que la prueba con enmascaramiento fue bien realizada. El test de Lombard nos sirve para encontrar a los ver, pacientes. doctor, vamos a parar allí. Vamos a detenernos ahí. Estoy segurísima que parte de las explicaciones que, bueno, pues, dada tu investigación para preparar la clase, estoy segura que no se ha comprendido, ni tú mismo. La bibliografía que yo les pedí que consultaran, específicamente contigo, ¿cuál fue la que consultaste? Para al menos en el caso de la audiometría, la realización de la audiometría. La de Gil Carcedo, doctora. Ok. No sé si se acuerdan que les comenté que en esta prefería que consultaran la de audiología práctica de Sebastián. No sé quién de ustedes lo haya visto o lo haya consultado. Nos comentó del Good Hill y para de los pruebas otros. vestibulares, pero del doctor Carmona. Pero alguien Carmona, que haya consultado el de audiología práctica de Sebastián, ¿alguno de ustedes? ¿Nadie? Bueno, les comento por esto. A ver, dime, doctora. Le íbamos a comentar, estamos aquí, no la condición está bastante mal. No escucho. ¿Qué pasó? Aquí también estamos otros compañeros que nosotros igual nos apegamos al Gil Carcedo, no. Al Gil Carcedo. Bueno, la intención es la siguiente. Hacerlo simplificado para ustedes, objetivo y que sobre todo sea comprensible. Hay pruebas
tanto en los diapasones como en las audiometrías supraliminales que se llaman, que ya no se utilizan. Esta parte es más sencilla, ¿ok? Porque, digo, puede hacerse más entendible. A ver si nos regresamos a las primeras diapositivas de las otoscopías, doctor. Claro. Gracias. Ujú. Bueno, entonces, para ustedes como médicos especialistas en esta área, sí es importante que puedan identificar la membrana timpánica normal, o sea, de características normales, y sobre todo las alteraciones en una membrana timpánica. Es importante que vean en una otoscopía, primero que nada, agarrar correctamente el otoscopio. El otoscopio no se debe agarrar hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo, poner el paciente completamente con la cabeza inclinada, o sea, no, el paciente se sienta normal y ustedes agarran el mango, sean diestros o zurdos, con la mano que se les facilite, y el otoscopio debe dirigirse con mucha sutileza a través del conducto auditivo externo sin apoyarse. Debe entrar en la luz del conducto auditivo externo para que ustedes puedan valorar la integridad de la membrana timpánica. Así es como se describe una otoscopía. Se valora la integridad de la membrana timpánica, las características en cuanto al color, si es nacarado, si el cono luminoso que bien lo estamos observando ahorita en esta fotografía, si el cono luminoso está presente, si tiene placas de esclerosis en la periferia o si tiene cicatrices o neotímpanos, que son nuevos tímpanos que se presentan cuando hay una perforación timpánica y en ocasiones solamente se rompen 2 de las capas y se queda una y se queda así como si fuera una sola capa. Esa parte se ve más adelgazada, eso es un neotímpano. Cuando hay ruptura total de las 3 capas, a veces se forman pequeñitos granulomas de coloración nacarada que se llaman esclerosis o en algunos autores les llaman tímpanosclerosis. Entonces, las perforaciones también ubicarlas en cuanto a tamaño y en cuanto a ubicación o localización. Puede estar, cuando están exactamente a nivel del mango del martillo, se llama esta región, ya recordamos que es la pars flácida, y el resto sería la pars tensa. Entonces, siempre ubicarlas en qué parte está la perforación timpánica y si logran ver la cavidad timpánica. Esta también se describe como una mucosa de caja timpánica húmeda, seca, estalactiforme porque simulan las estalactitas, la estructura de un oído medio con un proceso inflamatorio crónico. Bueno, también dentro de la membrana timpánica, si me pasas la siguiente, podemos encontrar, por allí lo comentaste, si hay un signo clínico que se llama signo de Schwartz, que es una coloración rojiza transtimpánica, que significa, o sea, del promontorio, que significa, es un signo clínico donde hay que descartar, como bien lo comentaste, la presencia de un paraganglioma o un glomus timpánico en oído medio, un hemotímpano o una fase aguda de la otosclerosis. La coloración es fundamental, como ya les había comentado. O sea, nacarada, blanquecina, cono luminoso presente, opaca, es decir, cono luminoso ausente o hiperémica.
Y los colores que se observen transtimpánicos pueden ser violáceos, pueden ser azulados, pueden ser rojizo. Entonces, todo eso es lo que hay que describir. Ahora voy con el mango del martillo, que es la prominencia que se observa en la membrana timpánica. Este se describe como un mango del martillo normoinserto, o puede ser prominente, o puede estar dehiscente, o puede estar ausente. Entonces, eso siempre, el conducto auditivo externo permeable, membrana timpánica íntegra, con cono luminoso presente y mango del martillo normoinserto. Esa es la descripción generalizada o fundamental de una otoscopía. Desde los pabellones auriculares con buena implantación o bien implantados, o con baja implantación y conducto auditivo externo permeable, y las características de la membrana timpánica que ya les comenté. Ahora, la movilidad. ¿En qué momento se va a pedirle al paciente que haga este tipo de maniobras? Sobre todo en aquellos trabajadores expuestos a cambios de presión atmosférica extremas, como son los buzos, como son las aeromosas, como son los pilotos, los conductores de autobuses. En ellos, o que tengan o a los que se les haga un screening auditivo para empresas con esos perfiles. En ellos sí vale la pena hacer este tipo de maniobras para valorar la movilidad. No es lo mismo hacer una maniobra de Valsalva que una maniobra de Toynbee. Son pruebas clínicas que la maniobra de Valsalva es aquella donde se le pide al paciente que se tape la nariz, cierre la boca y trate de soplar. Y la maniobra de Toynbee es la que igualmente se tapa la nariz con la boca cerrada y traga saliva. Entonces, esa es la forma en cómo vamos nosotros a valorar la movilidad de la membrana timpánica. Al momento de que estamos metiendo presión a través de la nasofaringe hacia las trompas de Eustaquio del oído que estamos revisando, esta se abre, se cierra y la presión, el aire que entra, es capaz de mover el tímpano. Es una presión, digamos, positiva que estamos metiendo para poder mover la membrana timpánica hacia afuera y hacia adentro. Así es como clínicamente podemos verlo. Y sí lo vemos a través de la otoscopía. Específicamente, y también se describe en la misma exploración, con pabellones auriculares bien implantados, conductos auditivos externos permeables, membranas timpánicas íntegras, cono luminoso presente, mango del martillo normoinserto, se observa la movilidad de la membrana timpánica presente a través de maniobras activas de Valsalva y de Toynbee. Así es como se describe una otoscopía. Pasamos a la siguiente, doctor. Ahora, este tipo de pruebas ya casi están en desuso. O sea, realmente yo no la uso y sobre todo veo que con los otorrinos tampoco ya no se usa, porque es una forma en que no estamos calibrando, por decirlo así, la presión exacta con la que vamos a meter el aire a través de la nariz. Entonces, en mi experiencia, yo no la uso, ni veo que muchos otorrinos la hagan o la recomienden. Entonces, pasamos la que sigue.
Muy bien. A donde insuflaban, aparte de la de Pulitzer, otra, que creo que un otoscopio, un nasoendoscopio, creo que metía presión, igual o lo mismo. Esa es la que sí, Ajá. anterior, Ah, la el anterior otoscopio a sí. esta, Ujú. un tubo de otoauscultación de goma con olivas en ambos extremos, y el otro para explorar. Escuchamos un soplo corto, tampoco. Entonces, para que no se confundan, ¿cuál es lo objetivo realmente y lo que a ustedes les debe importar e interesar? Muy bien, seguimos la que sigue. La que sigue, ok. En cuanto a los diapasones, básicamente, esta foto, pues, digo, ya cuando ustedes estén más familiarizados, tú verás que, o sea, no tiene mucha relación lo del implante coclear con el tema. Pero bueno, aquí lo importante es que ustedes conozcan cuáles son los tipos de diapasones y que al menos les puede servir como una prueba clínica. No es malo saberlo como médicos, no es malo. Los que más se usan es el Riné, el Weber y el Schwab, pero se necesita tener tanto una experiencia como una habilidad para no confundirse, porque aún hasta los propios, y con todo respeto, médicos residentes pueden llegar a equivocarse con respecto al resultado de un Riné positivo, por decirlo así, cuando se trata de una hipoacusia sensorial o audición normal. Y el Weber, cuando lateraliza hacia uno y el otro lado, se trata más de una hipoacusia de tipo conductivo. En cuanto a los que más se utilizan, no sé si lo comentaste por ahí, doctor. ¿Cuál es el diapasón que más se utiliza? De todos los diapasones que hay, ¿cuál es el que más se usa? El de 256, doctora. Muy bien. Y el de 512 también, porque son las Sí, también. frecuencias, pues básicamente son las frecuencias que están en la parte del área del lenguaje o de las frecuencias del habla. No se debe usar con mucho impulso o con demasiada fuerza para poder obtener la intensidad del movimiento de los brazos o de las ramas de los diapasones, porque entonces el resultado puede llegar a ser erróneo. En el, en el resultado de la prueba, no, la que tenías anteriormente. Ajá, a lo mejor por vía aérea que por vía ósea, es decir, un Riné positivo que lo estás explorando por vía ósea, pones la base o el mango del diapasón sobre la apófisis mastoides, y entonces si el paciente lo percibe igual en ambos oídos, si no, o sea, hay que llevar el tiempo hasta el momento en que lo deje de percibir, se dice que estamos hablando de un Riné positivo, y eso es igual ya sea a una audición normal o a una hipoacusia de tipo sensorial. Y bueno, pues, y lo contrario, pues ya sería cuando el paciente lo escucha mejor por vía aérea que por vía ósea. Entonces, o también, por ejemplo, se describe como Schwab alargado. Entonces, que el paciente lo percibe un poco más de tiempo, Schwab, pues Babbage acortado, cuando también dura menos la percepción. Entonces, en lo personal, yo no los uso. Reconozco que es una prueba clínica rápida. En audiología, un diagnóstico por diapasón no es aceptado. Es
prueba clínica para referencia, pero no es concluyente. Te da un aproximado, una idea de cómo pueda estar la audición y si es de percepción, o sea, de transmisión, o si es conductiva. Y bueno, la que sigue. Ok, la que sigue. La otra. Esta prueba tampoco ya no se utiliza o no es un tanto subjetiva o inespecífica. La que sigue, igual. Seguimos. Igual. Ok, ese sí, que entonces son los más usados. El Riné, el Weber y el Schwab. ¿Cuál es la que sigue? También. Ok, la que sigue. No se usan estas pruebas ya están en desuso prácticamente. La que sigue. Ok, la audiometría. Me hubiera encantado haberles recordado y recomendado la bibliografía de Sebastián. Es un libro muy práctico, es un libro muy básico, no se mete con tantas complejidades como el Gil Carcero en este tema. Entonces, es como para haberlo hecho un poquito más sencillo y sobre todo comprensible para ustedes. No meterse en camisa de 11 varas. Y otra de las cosas, doctor, hay diapositivas en las cuales pues sí tienes que poner mucho texto, pero en otras sí tienes que simplificarlo. Entonces, para eso hay que prepararse. No sé si tengas una foto de lo que es el audiómetro, el equipo. Sí, este es Bueno, más digital. Sí tengo más adelante. El blanco también es digital. Este es el que sí, bueno, sí lo encontré. Mm, sí tengo uno donde están los audiómetros. Acá está. Es más parecido al que tenemos acá en el hospital. así es. ¿Y a ustedes quién les hace los estudios? Creo que es un técnico, ¿verdad? Sí, Ok. ¿Y si les sirve ahorita? sí. De Ok, hecho, yo vamos y a un darle. compañero nos hicimos una. Ah, qué bien. Porque nos habían dicho que no les servía y entonces, ¿están en el HR ustedes? HR. Sí, en el checarreo. Ah, Oye, ok. hay Es, dos audiómetros. ok, Cabinas, dos porque audiómetros. dos timpanómetros. Timpanómetros no tienen. No, de eso sí no. Ok. Sí, porque nos habían dicho que no funcionaba su audiómetro y por eso los estaban enviando aquí al centro médico. Bueno, em, entonces, el audiómetro es un equipo electromédico que está formado por dos canales donde y que tiene dos diales, uno de cada lado, y bueno, los botones que van a funcionar para pasar las frecuencias, para pasar el ruido enmascarador, para pasar las palabras en la logoaudiometría, los distintos tipos de tono con el que vamos a hacer el estudio. Y un botón donde pasamos el estímulo acústico de 5 en 5 decibeles. La cabina sonoamortiguada es específicamente, no sé si tengas alguna descripción, doctor, de la cabina sonoamortiguada, una diapositiva de lo que debe tener. No, pero eso solamente vi que había muchas características porque había unas que tenían, es que no sé cómo se llaman estos picos negros que tienen que amortiguan o que estaban hechas de materiales aislantes de doble capa, pero no o de corchos, o estaban simplemente aisladas.
pero no así como una característica en específica, no. Acá se ven los prismas que le digo que llegué a leer que tenían, pero como vi que tenían, cada fabricante tenía diferentes especificaciones, pues no creí que fuera tan relevante el mencionarlo. Nada más dice que debe ser sono aislada. Pues sí es relevante, doctor, porque luego ustedes, y no está mal, emprenden haciendo audiometrías y eso no está mal, lo aclaro. O sea, si aprenden a hacerlas, eh, y ustedes van a tener oportunidades de trabajar con empresas, ahí están los contratos de las audiometrías para screening auditivo laboral. Entonces, de que las hagan otras personas que no sepan y que los capacitan así muy brevemente y que pongan incluso hay historias que dicen que hasta el personal vigilante los ponen a capacitarse para hacer una audiometría cuando tienen contratos de 5,000 audiometrías en alguna empresa. Entonces, el punto no es ese, el punto es que ustedes conozcan y no sean improvisados. Sí, de hecho, la que leí de Bekesi, que es la que se recomienda para investigaciones en empresas, en las Fuerzas Armadas, dice que está hecha de espuma y no recuerdo bien, pero sí vi que esta de Bekesi era como que más enfocada hacia nosotros porque era automática y se puede emplear en varias situaciones, no es como que tan estorbosa. Bueno, pues para tu sorpresa, la audiometría de Bekesi ya no se usa, ya no es tan válida y se usa más o se usaba más en pacientes con hidropseno linfático, con enfermedad de Meniere. Entonces, una audiometría convencional está perfecta para los pacientes que van a tener un screening o se les va a obtener su screening laboral. La cabina sonoamortiguada tiene que tener materiales aislantes de ruido. Hay cabinas que aíslan el sonido de hasta 90 decibeles, 70 decibeles, 60 decibeles, 50 decibeles, 45 decibeles. Entre más aíslan el ruido, son más caras y son más pesadas. Llegan a pesar, no sé con exactitud cuántas toneladas, porque están cubiertas de plomo, de espuma, de madera y de relleno y madera comprimida perforada por dentro, así como se ve en la foto, o esponjas, de tal manera que el sonido que pueda penetrarse dentro de la cabina tenga una forma de reflejarse en esos materiales, disminuyéndolo o disminuyendo su intensidad. Se dice que no hay una cabina que aísle el 100% del sonido. Por allí me comentaban los expertos en cabinas que en Minneapolis una empresa de auxiliares auditivos había logrado realizar una cabina con un aislamiento del 99.99 o 99 de aislamiento. Entonces, quienes han entrado, han tenido la oportunidad de entrar a esas cabinas, se dice que es como si entraran a un vacío. No lo describen con exactitud, pero que es una experiencia diferente, ¿no? O sea, extraordinaria. Las cabinas promedio son amortiguadas que tiene el IMSS es de 60 a 65 decibeles en promedio, que son las más usadas, las más
clínicas y bueno, pues las cabinas sonoamortiguadas portátiles, que son las que se usan para hacer las audiometrías en las empresas, pues tienen, por el peso, tienen un menor aislamiento de ruido, pero como bien se dice, es un screening auditivo, no es es un screening auditivo en un ambiente laboral, porque allí hay que ver que los trabajadores, siempre que se hace un screening laboral, es importante ver si esos trabajadores vienen de su área de producción hacia hacerse su screening auditivo. Entonces, allí el screening auditivo cambia. Se debe de nombrar screening auditivo. Screening auditivo en ambiente laboral. No es lo mismo hacer un screening auditivo en un área fuera de las labores, porque allí puede variar el umbral. ¿Por qué? Porque estamos explorando, estamos detectando, o sea, estamos midiendo el umbral auditivo en un paciente que si está en un área de ruido, antes de hacerle una audiometría, debe de tener un reposo auditivo de por lo menos 1 a 2 horas. La bibliografía dice que son más horas. Hay algunos autores que los manejan hasta 10 horas o 12 horas de reposo auditivo. Entonces, allí es muy importante pues que ustedes sepan las condiciones en las cuales van a hacer estas audiometrías. ¿Ok? Entonces, las cabinas portátiles, repito, deben tener un aislamiento moderado, si no es que mínimo, porque el traslado es el que luego complica y muchas veces se decide hacerlo en un área aislada de ruido dentro de la misma empresa. Bueno, y aquellos pacientes que salen con umbrales auditivos que corresponden a una audición fuera de lo normal, entonces es un paciente que debe ser referido a la clínica de audición o a una institución para poder ser explorado en un ambiente diferente. Bueno, entonces, no sé si me pases la que sigue, las primeras de la audiometría, doctor. Bueno, aquí antes, fíjate que yo sé que es un poco complejo, pero no es imposible de ordenar, para eso son estas clases. Es importante que sepas distribuir bien las diapositivas. ¿Cómo vamos a empezar a dar el tema de audiometría? La audiometría es la medida de la audición. Primero que nada, tenemos que conocer el monigote de Fowler. El monigote de Fowler es la simbología con la que vamos a alimentar nuestro audiograma. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan la simbología internacional que se usa y no es de la norma ISO, doctor. La norma ISO rige otras regulaciones, pero investiga muy bien qué es la ANSI, ¿ok? Para que tú puedas saber de acuerdo a qué norma se internacionalizó o una universalización de estos símbolos y que se utiliza en forma, válgase la redundancia, universal para poder registrar esta medición. Los Doctora, ¿me repite el corchetes, nombre? ANSI, de acuerdo a la Ok. ANSI.
o también a la Academia Americana de Audiología. Las orejas del monigote, la simbología que aquí tiene, que corresponde primero al ojo derecho y al ojo izquierdo, es la que se va a usar para la vía aérea. Los símbolos que están arriba de los ojos, que correspondería a las cejas, es la simbología que se utiliza con el sonido enmascarador. Las orejas con los signos de mayor que o menor que, estos signos se utilizan para registrar la vía ósea sin enmascarar. Y los corchetes que están abajo se utilizan para las vías óseas enmascaradas. Todas las vías óseas deben enmascararse. Yo no uso la vía ósea sin enmascarar, por lo tanto esos triángulos para mí no es funcional porque sabemos que el sonido se transmite también por hueso y entonces para no dar errores mejor siempre enmascaramos las vías óseas y entonces se utiliza la simbología del corchete, que es lo que está abajo. Bueno, ahora, hay otra simbología que por ahí falta, que es las flechas con la punta hacia abajo, que es cuando hay ausencia de respuesta. Ahí está. Y esta de conducción ósea al frente y enmascarado, yo no la utilizo. Hay quienes sí la usan, pero es como un Weber audiométrico, yo no la uso, entonces, todo lo demás sí. Cuando hay ausencia total de audición, que es una anacusia, cuando no hay respuesta, entonces se utiliza el símbolo con la flecha, con la punta hacia abajo. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, bueno, como te decía, primero vamos a organizar la clase de audiometría con la simbología, lo que es el audiograma y el monigote de Fowler. Inmediatamente, doctor, si vas anotando, vas a describir la técnica de la audiometría. Esa sí quiero que la describas muy bien, pero sí te encargaría que pudieras, o a los demás también, consultar la bibliografía del Sebastián. Esa es la técnica que yo uso. Entonces, incluso para la logoaudiometría también, porque Dime. Ok, es que mi computadora me estaba diciendo que el Word no responde y le estoy apuntando en el Word. Bueno, la técnica de la audiometría y luego la clasificación de la audición. ¿Cuándo es audición normal? ¿Cuándo es hipoacusia superficial, media, severa, profunda, restos auditivos y anacusia? Y luego ya viene lo que son los sonidos enmascaradores. Ya viene el enmascaramiento, que también me gustaría que puedas consultar esta bibliografía, el Sebastián. Las pruebas supraliminares que no vienen, es decir, que estás comentando ahorita, por ejemplo, la de Beckes y la de Gale y otras que creo que por ahí vi, no las pongas porque ya no se usan. Sería una pérdida de tiempo. ¿Ok?
Si acaso, también el Sebastián las trae. Si acaso, ponlas todas, nada más menciónalas en una diapositiva sin explicarlas, sin contenido, nada más, sin describirlas, nada más cuáles son, ¿ok? Después del enmascaramiento, nos vamos con logoaudiometría. Y ya de allí, cuando terminemos logoaudiometría, entonces ya vamos a poner ejemplos de esquemas audiométricos con logoaudiometría para que ustedes puedan identificar bien cuándo es una audición normal y cuándo es una hipoacusia. Entonces, vamos a identificar, bueno, esas tres partes. Y de allí, después, creo que con eso terminamos audiometría. Allí vale la pena hablar un poquito sobre reclutamiento auditivo. Porque hay unas pruebas que se usan, bueno, más bien que se deben usar para valorar reclutamiento auditivo, pero ya casi prácticamente no se usan, al menos yo no las uso. Pero bueno, no por eso no son importantes. Al contrario, o sea, lamentablemente a veces por falta de tiempo a nivel institucional, pues que es donde más se usaría, y es detenerse a investigar este tipo de alteración. Entonces solamente en casos especiales si las usamos, o si la usaría. Yo creo que he hecho muy poquitas, aún en la misma audiometría. Bueno, y ya de ahí nos pasamos con timpanometría. Yo creo que la próxima clase terminamos audiometría. ¿Les parece? Sí, claro. Bueno, pues creo que es todo. Cerrar tu micrófono. Les voy a enviar un libro les voy a mandar una foto de un libro de audiología laboral que trae sobre incapacidades, para ver si lo pueden conseguir. Es un libro de un autor mexicano y a ver si lo pueden conseguir para ya cuando les toque ese tema. Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios? Doctora, yo sí tengo un comentario con respecto a, nos había pedido la bibliografía de neurotología de Sergio Carmona para los temas de pruebas vestibulares, que es el tema que me toca a mí precisamente. Pero no he podido conseguir el libro, ya lo busqué en línea, PDF, incluso una compañera ahorita de los que estaban rotando en Ciudad de México me hizo el favor de ir a la biblioteca de la Facultad de Medicina de allá de Ciudad Universitaria, no lo encontró. Y encontré una publicación, de hecho, en Amazon, en la cual sí estaba el libro, pero la publicación está pausada. Y las otras son páginas españolas que lo venden. Pero pues, o sea, la verdad no chequé sus procesos de envío, pero pues son extranjeras. No sé, ¿existe otra bibliografía que pudiésemos usar o otra forma en la que pudiésemos encontrar ese libro? Pues mira, sí, claro, sí hay varias, pero esa es de ese libro del doctor, la verdad se me hace muy práctico para médicos residentes. Entonces, lo que puedo hacer es enviarte el link de la persona que trabaja con el doctor Sergio Carmona para ver si te lo pueden mandar personalizado a la dirección por paquetería. No es un libro nada caro, ¿eh? Entonces, esa es una opción. La otra opción es
En un tiempo que vengas a Veracruz, te lo presto y lo fotocopias y al modo. Digo, porque de alguna u otra forma hay que... Porque va a ser un libro que les va a servir de consulta. Ujú. Doctora, yo soy del puerto de Veracruz, yo soy de Boca del Río. Entonces Ay, cada fin de mira. semana voy para allá. Ay, pues sí, ya está ya. Entonces, si me hiciera Nos favor de ponemos de prestármelo, acuerdo. Claro que perfecto. sí. Claro que sí. Mándame un mensaje, recordándome y te lo dejo en mi clínica para que pases, a Sí, recogerlo. está ahí en la fragua, ¿verdad? No, no, esa no soy yo. Ah, ok. Sí, creo que No, alguien me había comentado que ahí tenían eso. no, sé que está alguien ahí, pero no, nada que ver conmigo, con Ok. nosotros. Con Bueno, nosotros. este, No, yo te lo mando, te mando la ubicación, el contacto, la dirección de la clínica para que puedas saber si puedes ir este sábado. sí, doctora, el sábado Y- me contacto con usted para ir por Ajá, y te los dejo ahí, pero con B de vuelta, por favor. Todos son Sí, testigos. de hecho, yo estudié ahí en la Facultad de Medicina, entonces ese mismo día le puedo sacar copia y se lo regreso en ese Ok, momento. de acuerdo. Entonces tiene que ser temprano porque el sábado nosotros nos vamos a las 2 de la tarde. Sí, perfecto, no hay problema. ¿Sale? Bueno, y ya Sí, de allí se lo puedes pasar para el resto de tus compañeros. sí, doctora. Muchas Bueno, pues gracias. creo que es todo. De nada. Pues que estén muy bien. Hasta el próximo Igualmente, lunes. doctora, que tenga bonita Bye. semana. Gracias, igual para ustedes. Gracias. Adiós.